retomar las palabras de Karina Banfi para preguntarle a Ramiro Marra. Karina, dijiste recién, son víctimas, estas personas están allí por necesidad, están acampando por necesidad. Yo le quiero preguntar a Ramiro, ¿estas personas para vos están allí por necesidad? ¿Son rehenes del sistema político u otra cosa? Bueno, primero creo que estas personas no tienen nada que ver con los 17 millones de pobres que hablamos. Los 17 millones de pobres no se sienten identificados con estas personas, porque estas personas están cometiendo un acto delictivo. Son víctimas, son víctimas muchos los que están ahí, porque son manipulados por las organizaciones sociales, por líderes piqueteros, que no lo podemos convalidar más. No lo podemos convalidar dándole reuniones. Los políticos no le pueden dar más reuniones a los dirigentes sociales que hacen este tipo de cosas. Pérsico, Grabois. No puedo entender que tengan cargos. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo que este gobierno y el gobierno anterior tuvieron diálogo con estas personas. Se hacen llamar piqueteros. El piquete, ¿pero qué harías? El piquete está tipificado en el artículo 194 del Código Penal. Son delincuentes. Para vos esta gente es delincuente. Los líderes piqueteros son delincuentes. No, acá hay delincuentes y también hay víctimas. Porque hay gente que también es llevada por estos líderes piqueteros que son convalidados por la dirigencia política, que le dan lugar a administrar planes sociales que no los tienen que administrar. En concepto de quién les dio la autoridad para administrar planes sociales. Te pregunto esto, ahí voy con vos, Hernán, pero Ramiro, ¿cómo haces si te cortan la calle todo el tiempo? Me acuerdo lo que le pasó a Alfonsín, que le hicieron una punta de paros. 14. ¿Qué haces? Bueno, pero acá el concepto que se hizo en los últimos 20 años fue el concepto del piquete. O sea, una cosa es hacer un paro, una manifestación, una protesta, una huelga, y otra cosa es cortar la calle. Hernán. No, me parece que lo que hay que poner arriba de la mesa es cómo se soluciona el problema, ¿no? Decir frases rimbombantes, tener soluciones que son contraproducentes, como trasladarle todos los planes sociales. Milei acaba de decir, yo sostengo los planes y se los doy a los intendentes. Acá hay que cambiar los planes, no hay que seguir sosteniendo estos planes porque estos planes no dan trabajo. Estos planes generan dependencia. No quiero que dependan ni del intendente ni que dependan de las organizaciones sociales. ¿Y saben por qué es esto? Porque desde la demagogia se intenta captar las dos posiciones. La gente escucha a Marra hoy y dice, va a barrer con los piqueteros. Escucha a Milei mañana y dice, el tipo que recibe el plan va a sostener los planes. Me gusta el pero Milei. Nosotros estamos proponiendo directamente sacar el Banco Central. Directamente. Por supuesto que la gente va a elegir el dólar. Por eso empezamos a hablar de dolarización hace un par de semanas, que estamos llevando a los medios de comunicación y al debate público el concepto de dolarización. ¿Por qué? Pues estamos hablando también de salarios reales. Los salarios reales también se pueden medir en dólares. Y ahí vas a ver lo devaluado que está el salario de un argentino. Porque es el truco de la inflación. Es el truco que tiene la dirigencia política cuando utiliza el Banco Central como herramienta de financiamiento de ineficiencia. O sea, la realidad de lo que estamos viendo en las últimas décadas de la Argentina es que todos van para el mismo lado. Felicito acá al diputado que se anime a patear el tablero, porque acá nos están mintiendo. Les voy a decir una circunstancia que está pasando que estoy muy preocupado. A ver. Estamos hablando de dolarización. Estamos hablando de piquetes. ¿Cuándo vamos a volver a hablar de la ley de alquileres? Porque eso lo votó toda la dirigencia política. Lo prometieron en campaña. Lo prometió Juntos por el Cambio que le iban a derogar. ¿Cuándo la vamos a derogar? Y no estoy cambiando la agenda de la discusión. Lo que estoy diciendo es, fíjense lo que hace la dirigencia política. Habla del tema del momento y se olvidan de lo que hablaban en campaña. Nosotros venimos insistiendo con los mismos conceptos hace tiempo. No, pero no es así. La vamos a derogar. Bueno, derogarla. Estamos en plena negociación. 129 votos. Bueno, los votos liberales están. Nos falta un voto. Los votos liberales son falta 4. Bueno, los votos no falta un voto. Bueno, presenten la ley, deróguenla. Ha habido un acuerdo parlamentario para pedir una sesión especial en 30 días. Bueno, está bien, bueno, entonces hablemos de otra cosa. ¿Por qué la pusieron? Hay una convocatoria, una sesión especial para derogar la ley. Nosotros pedimos una sesión especial en 30 días, vamos a constituir la comisión. Yo soy autora de uno de los proyectos para derogar la ley. Vamos a negociar justamente para conseguir el número de los 129, porque hoy no los tenemos, porque el oficialismo está proponiendo la modificación de la ley incorporando el impuesto a la propiedad ociosa, y ese es el trabajo que estamos dedicados hace más de la semana pasada. Desde la semana pasada trabajando para derogar la ley de alquileres. Lo tomo. Ahora hago una pregunta. ¿Por qué la votaron en su momento? Había otras condiciones sociales y también hay
una situación parlamentaria que en ese momento se daba, en donde tenía mayoría el actual oficialismo, en ese momento la oposición, en donde la ley que iba a salir era mucho más dañosa que esta. Nosotros buscamos, nos pusimos de acuerdo en votar esta ley, pero las condiciones económicas, y retomando lo de la inflación, no ayudaron, porque cuando el problema no es una ley de alquileres, el problema es que no tenés un plan económico, no tenés el salario en valor, no tenés una política habitacional con crédito a largo plazo que regule el mercado y que condicione de esa manera a que se pueda contratar en este país. Permiso para hablar. Hoy no se pusieron de acuerdo con la presidencia de la Cámara para avanzar en este sentido. Sí, es lo que te la Comisión de Legislación Ambiental y en 30 días de sesión para que todo el mundo lo tenga. Permiso para hablar. Permiso para Ramiro. Bueno, primero Hernán Reyes. Son más ellos, pero son todos más ellos. No, me gusta. Queda tranquilo. Queda tranquilo que el mes. Somos un espacio político. Me gusta mucho lo de Ramiro y lo de ellos y nosotros. Y me parece que hay como dos versiones, ¿no? Una versión televisiva, bien demagoga, y una versión que está en la realidad, que tiene que ver con la acción política concreta. Y pasaron dos cosas en este tiempo. Uno fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros resolvimos evitar el default, porque creíamos que para sacar a Argentina adelante había que tomar esa decisión. Sí. Y Milei votó con Máximo Kirchner en una teoría de cuanto peor mejor. Y ese es un dato concreto de la realidad. Eso no es demagogia ni frases con punchy para que la tele diga. Y el otro dato de la realidad, para que veamos dónde está la casta y dónde está la política, en la primera sesión de la legislatura porteña nosotros propusimos y votamos una reducción del impuesto a las patentes, porque habían aumentado mucho los autos usados, y eso había impactado mucho en la boleta de cada uno de los vecinos de la ciudad. Y el bloque de Milei votó en contra. No, pará. Entonces, lo cierto, lo que es muy interesante es que después le buscan la explicación, ¿no? Bueno, pero voté con Máximo, pero no tanto, porque es cuanto peor mejor, pero no. Entonces están ahí con Máximo y con la izquierda. Y en la legislatura porteña te dicen, no, pero el coeficiente, la tarifa, lo concreto, para que la audiencia entienda. Cuando llegaron a la legislatura, lo que querían bajar impuestos, en la primera sesión votaron en contra. Pongamos un punto ahí. Ahora sí, Ramiro. Entiendo lo que plantea Hernán. En primer lugar, o sea, acercarnos a nosotros al kirchnerismo, claramente somos los principales opositores. No votamos leyes con el kirchnerismo, no votamos todas las leyes que ustedes fueron votando en las últimas décadas. Perdón, por favor. Sí, no, pero para decir, votaron por favor, porque si no pueden ahora volvemos. Bueno, del tema de la legislatura que vos planteás, pedí la palabra y lo planteé en la Comisión de Presupuestos. No lo estaban haciendo bien. ¿Y votaste no lo estaban haciendo bien? Por supuesto que voté en contra si lo estaban haciendo mal. Lo que sí te digo también es, votaron. Pero bajamos o no bajamos las patentes. Bueno. Pero te hago una pregunta, porque si no la gente no entienda. No, porque yo quiero que la gente entienda. No puedo hablar. Se bajaron las patentes y el bloque de Milei votó en contra. Para. La cuenta no es que grito, es que no me dejan hablar. No, pero Ramiro, porque si no querés ir al grano. ¿Votaron a favor o en contra de bajar la patente? Yo creo que... ¿Votaste a favor o en contra? ¿Cómo votaste a la legislatura con el Frente de Todos? Yo creo que votás todo igual con el Frente de Todos. A ver, nos organizamos. Votaste en contra y no le podés decir a la gente, a los vecinos porteños, no le podés decir que votaste en contra de bajar la patente. ¿Qué querés que te diga? No sé ni cómo era el proyecto. Era un tope que estaba mal. Pero votaste en contra de eso. No era bajar las patentes. Muchachos, si bajar las patentes. No se entiende nada. Si hablamos todos. No, pero deja hablar. Dijiste que ibas a presentar un proyecto para derogar la ley y no entró todavía. Para derogar la patente. ¿No va a entrar? Lo presento mañana mismo. El peor proyecto electoral va a presentar mañana. No se puede más hablar así. Tenemos que hablar de deroga todos los impuestos. Es demagogia pura. Alejandro, entiendo que dijiste que gritaba yo, por favor, avisale que interrumpe. Pará, yo te voy a dejar hablar, pero ahora tenemos que tranquilizarnos. No, yo no dije nada. Perdimos todos y hablamos así porque nadie termina entendiendo nada y no es el sentido de este programa. Tengamos un plan monetario, tengamos un plan económico productivo a largo plazo, bajemos los impuestos, reformemos las leyes laborales ya mismo. A toda esa gente que estaban ahí, ¿no? Terminemos con las organizaciones y los dirigentes piqueteros, vayamos a buscar a la gente que lo necesita con un Estado inteligente, a la que lo necesita, ¿sí? Pero en todo eso, ¿estamos en desacuerdo en esta mesa? Yo creo que no. Te agradezco, Alejandro, que me ayudaste a poner un poco de orden. Es interesante, de todas maneras, el debate. Casi que quiere votar a Milei,
No, bueno, vamos a ver quién Porque quiere todo lo que plantea ¿Quién Milei. vota quién? Todos quieren que uno vote en la interna del otro. Quiero volver Podés al seguir tema. siendo liberal. Amigos, Bienvenido. tenemos que seguir con el programa hasta las Yo 11. defendí el liberalismo. Qué picante que Lo es. sé, Vamos lo sé, a lo sé. cortar la Ahora, mitad de la lo sé. pantalla, si no. Quiero volver al dato. Y se hace fácil el diálogo es acá porque Ramiro Marra acaba de levantar la mano, así que va a hablar. Sí, pero contrario a lo que estás diciendo, No tengo ningún problema. no, porque Me lo que encanta voy a plantear contradigan. es, con el kirchnerismo no hay que dialogar. El kirchnerismo le hizo mucho daño a este país. El problema que hubo en el gobierno de Macri es que dialogaron demasiado con el kirchnerismo. Dialogaron, y vuelvo a Pero repetir. ¿Cómo vas a sacar una ley si no dialogás con el Yo que no, tiene yo la no voy a, mitad yo no voy a sacar una, no necesito sacar una ley con alguien que piensa diferente y que piensa tan mal como el kirchnerismo. Porque ¿qué termina pasando? Que terminan votando todos juntos. Y ese es el problema con la ley de alquileres. Cuando yo traigo la ley de alquileres, que es la ley simbólica, es que la votaron todos juntos. ¿Por qué? Porque dialogan con gente que no tienen que Pero, dialogar. Ramiro, ¿vos no crees que el Congreso históricamente fue el lugar donde se discutían las El cosas? diálogo y se es ponían de Ahora, acuerdo? ¿se discutían o El se diálogo dialogaban? es necesario. Porque la- El diálogo es necesario. Bueno, De a uno, por favor, no. Aunque cueste, porque pareciera como que el kirchnerismo y el diálogo es como una especie de oxímoron, ¿no? Que Sí. sustantivo, el adjetivo contradice al sustantivo. Quiero que muestren a Ramiro Marra que está sintiendo con supuesto, mucha pero- generosidad. No, porque Tiene además- razón. porque Yo acá además- veo todo, vieron desde en la- este lugar. Sí. Lo mejor para el final, Ramiro Marra, para que tengas tiempo de explayarte Bueno, 10 segundos voy- más. Gracias. Voy a tirar un número, voy a tirarte la primicia de A ver. el número que hicimos hoy con el movimiento antipiquetero argentino, que es que 985.774 personas se ven damnificadas por estos cortes que estamos viendo ahora. Esa es la cantidad de gente que nosotros estimamos con herramientas que hoy la tecnología te brinda, que puedes hacer cálculos de densidad de cuánta gente se está moviendo, cantidad de horas, todo. Esa es la gente que se ve damnificada. Los piqueteros no representan a estos 17 millones de pobres. Lo dice Ramiro Marra, les agradezco a todos, Gracias. nos encontramos la próxima. Gracias.